En un rincón olvidado del norte de Oaxaca, donde las casas son de adobe y las noches traen un silencio pesado como la tierra seca, vivía un niño llamado Emiliano. Tenía apenas 12 años, pero sus ojos cargaban una tristeza de siglos. Fue abandonado a los 5 por sus padres, que partieron con promesas vacías y jamás volvieron. Nadie en el pueblo sabía por qué lo dejaron. Solo quedó él, viviendo en una casucha a punto de caerse, alimentándose del silencio y de la compasión que a veces sobraba. Emiliano caminaba descalzo entre las calles de tierra, tocando con timidez las puertas viejas de los vecinos. «¿Tendrá un pedacito de tortilla?», decía con voz apagada. Algunos le lanzaban sobras semanales, otros ni abrían. A cada negativa, Emiliano cerraba los ojos, murmurando una oración que apenas él entendía. Era pequeño, pero dentro de él vivía algo inmenso, una fe terca, silenciosa, que nadie había notado aún. Aquel amanecer, el cielo se tiñó de fuego y viento. Emiliano, de pie frente a los cerros áridos, observaba las tierras de cultivo que apenas resistían el calor. Desde lejos, los campesinos con sombreros grandes y espaldas encorvadas cavaban surcos con fuerza y resignación. El polvo se alzaba como humo, cubriendo todo de un tono ocre. Emiliano apretó los puños. Algo le ardía en el pecho. «Ya no quiero pedir», susurró. «Quiero ganarme el pan». Con pasos firmes, se acercó al viejo Hilario, el campesino más duro del pueblo. «Señor, ¿puedo ayudarlo? No quiero limosnas, solo trabajar». Hilario lo miró largo rato con cejas fruncidas y labios apretados. Finalmente escupió al suelo y dijo: «Si aguantas el sol y el machete, te doy un plato de frijoles al final». Emiliano asintió sin dudar. Ese plato significaba más que comida. Era su primer paso hacia algo que ni él imaginaba. Un destino forjado con fe, sudor y milagro. Los primeros días de trabajo fueron un castigo físico para Emiliano. El sol caía a plomo sobre su espalda delgada y las manos, acostumbradas a mendigar, pronto se llenaron de ampollas. Cada golpe de azadón abría no solo la tierra, sino el dolor en sus músculos tiernos. Hilario lo vigilaba desde lejos, cruzado de brazos. No decía nada, pero en sus ojos empezaba a formarse un respeto silencioso. Emiliano no se quejaba, ni una lágrima, solo sudor, polvo y una determinación que empezaba a contagiar. Cada tarde, al terminar, se sentaba bajo un mezquite y comía su plato de frijoles en silencio, mirando el horizonte como si buscara algo que aún no sabía nombrar. Los otros campesinos comenzaban a murmurar: «Ese muchacho tiene algo distinto, algo que no se compra ni se aprende». Y así, sin darse cuenta, el niño abandonado empezaba a sembrar algo más que maíz. Sembraba admiración. Hilario, curtido por años de sol y desilusiones, decidió poner a prueba al niño. Le encomendó tareas más difíciles: cargar sacos, reparar cercas, regar al amanecer. Y Emiliano lo hacía todo, sin descanso, con una seriedad que no parecía de su edad. Al final de una jornada agotadora, mientras el cielo se pintaba de naranja, Hilario se sentó a su lado y preguntó: «¿Por qué haces todo esto sin quejarte?». Emiliano levantó la vista, los ojos brillando entre el sudor y el polvo. «Porque Dios me escucha cuando trabajo, no cuando lloro». Hilario guardó silencio. Esa frase lo atravesó como un machete afilado. A partir de ese día, dejó de verlo como un simple niño. Lo trató como a un igual. La noticia se esparció. El huérfano Emiliano era ya parte del campo, del pueblo, de una historia que apenas comenzaba. Y muchos empezaron a creer que ese niño podía cambiar más que su propio destino. Con el paso de las semanas, Emiliano comenzó a conocer los secretos de la tierra.
Aprendió a leer las nubes, a sentir el ritmo del viento y a prever la lluvia solo con mirar el color del cielo. Bajo la guía exigente pero justa de Hilario, se convirtió en una extensión del campo. Ágil, atento, incansable. El pueblo lo notaba. Las mujeres en la plaza lo saludaban con una sonrisa que antes no existía. Los ancianos empezaban a hablar de él en los bancos de la iglesia. Ese niño tiene algo en el alma, algo que no se ve, pero se siente, decía don Mateo, el boticario. Emiliano no buscaba elogios, pero cada mirada de respeto era como un ladrillo invisible en la reconstrucción de su autoestima. Cada día, al terminar, se arrodillaba en su rincón y agradecía en voz baja. Gracias por este día, Señor, dame fuerza para seguir. Y cada mañana volvía con más fe. Un domingo, mientras el pueblo celebraba la feria anual, Emiliano fue invitado por primera vez a sentarse en la mesa comunal junto a los trabajadores. Vestía una camisa limpia, prestada por Hilario, y sus sandalias remendadas parecían nuevas bajo el polvo del festejo. Los niños lo miraban con admiración. Las madres lo señalaban con orgullo silencioso. «Ese es Emiliano, el que trabaja como grande», decían. Durante la bendición de los alimentos, el padre del pueblo pidió a Emiliano que hiciera la oración. Todos guardaron silencio. El niño cerró los ojos, respiró hondo y dijo: «Gracias por el pan, pero más por la oportunidad de ganarlo. Que nunca falte tierra para sembrar, ni valor para luchar». Las palabras fueron simples, pero todos sintieron un escalofrío recorrer la mesa. En ese instante, algo cambió para siempre. Emiliano ya no era el niño abandonado. Era el ejemplo vivo de que con fe se puede renacer. El rumor del niño que había transformado su vida con trabajo y fe comenzó a recorrer los caminos polvorientos más rápido que el viento. Llegó a oídos de comerciantes, de pastores que pasaban por el pueblo, incluso de un maestro jubilado que vivía en la sierra. Todos querían conocer al muchacho que no se rindió. Un día, un agricultor mayor llamado don Pascual se acercó a Emiliano mientras cargaba agua desde el pozo. «¿Eres tú el que dicen que trabaja como hombre y reza como un santo?», preguntó con media sonrisa. Emiliano bajó la vista, tímido, pero respondió: «Solo hago lo que puedo y lo hago con todo». Pascual se fue pensativo. Días después, regresó y le ofreció al niño un pequeño terreno que ya no podía cuidar. «Tómalo, hazlo tuyo. Solo alguien como tú puede hacer que esta tierra vuelva a respirar». Emiliano no supo qué decir. El milagro que tanto había soñado empezaba a tomar forma. Esa noche, Emiliano no durmió. Sentado frente al terreno que ahora era suyo, contemplaba el espacio árido como si ya viera brotar las primeras hojas. Con las manos en la tierra y el corazón agitado, pronunció su oración más larga. «Gracias, Señor, por confiar en mí a través de otros. Prometo que este pedazo de mundo será testigo de tu gloria». A la mañana siguiente comenzó a trabajar con el doble de fuerza, solo, sin ayuda, pero con un fuego interior que no conocía descanso. Construyó una cerca de ramas, cavó canales de riego, preparó la tierra con paciencia. Cuando los vecinos pasaban por allí, se detenían a mirar. Algunos ofrecían una mano, otros solo se quedaban en silencio, admirando la fe transformada en acción. Cada semilla que Emiliano enterraba no era solo maíz o frijol, era una promesa, un acto de rebeldía contra su pasado, una declaración: «Aquí no termina mi historia, aquí comienza». El terreno de Emiliano, que al principio era solo tierra seca y promesas en el viento, comenzó a transformarse con cada amanecer. Las primeras hojas verdes rompieron la tierra como pequeños milagros, y el pueblo lo notó. Los niños pasaban corriendo por el borde del Dinsentesundas.
cerco, gritando: ¡Ya creció! ¡Miren, ya creció! Emiliano, con las manos cubiertas de tierra, sonreía, no por orgullo, sino por gratitud. Cada planta que brotaba era para él como una palabra de Dios, diciéndole que no estaba solo. Hilario lo visitaba cada semana y observaba en silencio. «Jamás pensé que esta tierra volviera a dar vida», murmuró un día. Emiliano levantó la vista, con el rostro iluminado por el sol. La tierra solo necesita fe, igual que la gente. Aquella frase comenzó a repetirse por todo el pueblo, y Emiliano, sin quererlo, sin buscarlo, se convirtió en símbolo, en esperanza, en prueba viviente de que los abandonados también pueden florecer. Con el tiempo, más vecinos se acercaron, no solo para ayudar, sino para aprender. Emiliano, con humildad, mostraba cómo trataba cada planta, cómo escuchaba el viento, cómo sabía cuándo regar y cuándo esperar. Organizó pequeñas reuniones bajo un mezquite viejo, donde compartía no solo técnicas, sino también reflexiones. La tierra y Dios se parecen, solo dan fruto a los que los cuidan con amor, decía mientras repartía semillas entre los más jóvenes. Aquellas tardes se convirtieron en ritual. Cada vez llegaban más personas, incluso de pueblos cercanos. No venían a ver al niño milagroso, sino a inspirarse con alguien real, que hablaba con el corazón y enseñaba con el ejemplo. Emiliano ya no era el huérfano callado que pedía sobras. Era un maestro sin título, un sembrador de tierra y de fe, y su historia comenzaba a cambiar no solo su vida, sino la vida de todos a su alrededor. Durante la celebración del Día de la Cosecha, Emiliano fue invitado a encabezar el desfile campesino. Iba montado en una mula prestada, con el sombrero bien firme sobre su cabeza y el corazón latiendo como un tambor. A su paso, la gente lo aplaudía de pie, algunos con lágrimas en los ojos. «Ese niño cambió este pueblo», exclamó una mujer entre sollozos. En la plaza, al pie de la iglesia, el padre del pueblo le ofreció el micrófono para dar la bendición de la cosecha. Emiliano dudó unos segundos, pero luego habló claro. «Esta tierra no solo me dio comida, me dio propósito. Que nunca nos falte fe para sembrar, aunque parezca que no va a crecer nada». Sus palabras fueron recibidas con silencio reverente. Ya nadie lo veía como «pobrecito». Ahora lo miraban con honra. Y muchos, sin decirlo, empezaban a preguntarse: si Emiliano pudo, ¿por qué yo no? Los años pasaban, pero el brillo en los ojos de Emiliano seguía intacto. Con esfuerzo, logró comprar herramientas propias, ampliar su siembra y contratar a 2 jóvenes del pueblo para trabajar con él. No era un patrón, era un hermano mayor. Compartía el pan y el conocimiento. Nunca levantaba la voz, pero su sola presencia imponía respeto. Cada noche antes de dormir caminaba entre los surcos ya oscuros, tocando con los dedos las hojas como quien acaricia una promesa cumplida. Su casa seguía siendo humilde, de adobe y techo de lámina, pero llena de paz. Un día, al sentarse frente a la puerta, escuchó a un niño decirle a su madre: «Mamá, yo quiero ser como Emiliano». La mujer sonrió con ternura y él contuvo las lágrimas. No por vanidad, sino por la certeza de que su historia, nacida en el abandono, ahora era semilla de sueños en otros corazones. Un día llegaron al pueblo unos reporteros de la capital. Habían oído hablar del niño campesino que hizo florecer la tierra con fe y querían conocerlo. Emiliano se negó al principio, incómodo con los flashes y las preguntas, pero Hilario lo convenció. No es vanidad si sirve para inspirar. Ante la cámara, Emiliano habló poco, pero cada palabra fue como una semilla bien sembrada. Yo solo trabajé, pero fue Dios quien dio el fruto. Cuando la entrevista fue transmitida en televisión,
el pueblo entero se reunió en la plaza para verlo. Los niños lo miraban con asombro, como si fuera un héroe, y, sin buscarlo, Emiliano se convirtió en ejemplo nacional. Muchos empezaron a visitar el pueblo solo para conocerlo, para escuchar su historia, para tocar con sus propios ojos lo que la fe puede hacer cuando se riega con trabajo y se cuida con humildad. Con el paso del tiempo, el terreno de Emiliano se convirtió en algo más que una parcela fértil. Era un lugar sagrado donde se respiraba esperanza. Allí organizaba cada año un encuentro de agricultores, donde jóvenes y viejos compartían técnicas, sueños y oraciones. Bajo la sombra del mezquite que lo había visto crecer, todos hacían un minuto de silencio antes de sembrar la primera semilla de la temporada. Para que esta tierra dé vida, primero debemos darle respeto, decía Emiliano, con la mano sobre el corazón. Su voz no era fuerte, pero se escuchaba con atención. Muchos afirmaban que su campo tenía otro aire, una energía que no se podía explicar. Y quizá era cierto, porque donde antes hubo soledad, ahora había comunidad. Donde hubo abandono, ahora había abundancia. Y donde una vez existió un niño invisible, ahora florecía un líder que nunca olvidó quién fue ni quién lo levantó. A pesar de todo el reconocimiento, Emiliano nunca cambió su esencia. Rechazó varias ofertas para mudarse a la ciudad, para dirigir grandes proyectos agrícolas con nombre propio. No necesito más tierra, solo cuidar bien la que Dios me dio, respondía siempre con una sonrisa serena. Seguía viviendo en su humilde casita de adobe, cocinando con leña, caminando descalzo cuando llovía, y agradeciendo cada jornada como si fuera la primera. Su vida era testimonio puro. Cada acción suya enseñaba sin palabras. En una ocasión, un joven forastero le preguntó cuál era su secreto. Emiliano respondió, mirando sus manos: «El secreto es amar lo que otros tiran. Yo fui tirado y ahora soy raíz». El muchacho se fue en silencio con lágrimas contenidas, porque entendió que no se trataba de técnicas ni de suerte, se trataba de alma, y el alma de Emiliano estaba sembrada en cada rincón del pueblo. Llegó un momento en que Emiliano decidió reducir sus labores diarias, no por cansancio, sino porque entendía que su misión había cambiado. Ahora su campo no era solo de cultivo, sino también de enseñanza. Cada mañana recibía a niños de la escuela local. Les enseñaba a plantar, a regar, a hablarle a la tierra con respeto. La tierra escucha, decía, mientras los niños hundían las manos en la tierra negra. Si siembras con enojo, da poco. Si siembras con amor, da en abundancia. Los maestros observaban con asombro cómo aquellos pequeños lo escuchaban, más a él que a cualquier clase. Porque Emiliano no hablaba desde los libros, hablaba desde la vida, y en cada niño que regresaba a casa con las uñas sucias pero el corazón limpio, algo nuevo estaba germinando, un futuro, un legado, una semilla de fe que no necesitaba riego, solo ejemplo. Los años pasaron como las estaciones, marcando el rostro de Emiliano con arrugas suaves, pero jamás apagando el brillo de sus ojos. Su cuerpo ya no tenía la fuerza de antes, pero su voz, su ejemplo y su fe eran más firmes que nunca. Un día, durante una tarde nublada, se sentó bajo el viejo mezquite, rodeado de niños que lo escuchaban con atención. «Yo también tuve miedo», confesó. «Pero el miedo es como una semilla. Si lo entierras, florece en coraje». Aquella frase quedó grabada en todos. Al caer la noche, una niña se le acercó y le entregó una carta que había escrito. Decía: «Gracias por enseñarme que no importa de dónde venimos, sino a dónde podemos llegar si caminamos con fe». Emiliano guardó ese papel como un tesoro.
porque entendió que su historia ya no era solo suya. Una mañana de invierno, el pueblo amaneció más callado de lo normal. La puerta de la casita de Emiliano estaba entreabierta, pero no había humo saliendo de su fogón. Hilario, ya muy viejo, fue el primero en entrar. Lo encontró en su silla de madera, dormido, con una sonrisa serena y el rosario entre las manos. No hubo gritos, solo silencio, respeto y lágrimas limpias. El pueblo entero se detuvo. Los hombres se quitaron el sombrero. Las mujeres encendieron velas en las ventanas y los niños, sus niños, caminaron hasta su campo con semillas en las manos. Las esparcieron en círculo, llorando en silencio. «Gracias, Emiliano», dijo uno. «Ahora tú eres parte de esta tierra». Y lo era, porque más que sembrar cultivos, él había sembrado corazones, y su historia recién comenzaba a florecer en otros. El funeral de Emiliano no fue un evento triste, fue una ceremonia de gratitud. No hubo ataúd lujoso, solo una caja de madera sencilla, construida por manos que él mismo había enseñado. El campo donde todo comenzó se convirtió en su descanso eterno. Allí, bajo el mezquite, lo enterraron. Pero lo más impactante no fue el acto en sí, sino lo que vino después. Los niños del pueblo, sin que nadie lo organizara, formaron una fila. Cada uno llevaba una semilla, una flor o un dibujo. «Gracias por hacernos creer», decían, uno por uno. En ese momento, todos entendieron que Emiliano no había muerto. Había echado raíz. Y, como todo lo que él sembró, ahora su vida también germinaría en nuevas generaciones. Con el pasar de los meses, el campo de Emiliano fue nombrado oficialmente el Huerto de la Esperanza. No por decreto, sino por acuerdo del pueblo entero. Allí se realizaban ferias agrícolas, reuniones comunitarias y cada inicio de temporada se celebraba una misa bajo el mezquite. En una piedra grabaron sus palabras más recordadas: «La tierra solo necesita fe, igual que la gente». Los visitantes que llegaban al pueblo no buscaban una estatua ni un museo, buscaban caminar por los mismos senderos que Emiliano caminó, ver con sus propios ojos el milagro cotidiano que él representó. Y al hacerlo, algo en ellos cambiaba. Porque en ese campo, el aire aún susurraba su historia. No como un cuento lejano, sino como una verdad viva. Emiliano había demostrado que un niño abandonado puede, con fe y trabajo, transformar no solo su destino, sino el de todo un pueblo. Los maestros del pueblo decidieron incluir la historia de Emiliano en el programa escolar. Cada año, el 15 de abril, día en que comenzó a trabajar con Hilario, los niños sembraban una planta en su honor y compartían lo que habían aprendido de él. No era una obligación, era un ritual de gratitud. Una niña de cabello trenzado escribió en su cuaderno: «Emiliano no fue famoso, pero cambió el mundo donde vivía. Y eso es ser grande». En la plaza principal colgaron una imagen suya, tomada durante la feria de la cosecha, con su mirada serena y el machete al hombro. Abajo, una frase: «Fe, esfuerzo y gratitud, nada más». Los turistas la fotografiaban, pero para los vecinos no era un símbolo, era un espejo, porque Emiliano les había enseñado que, aunque nazcas sin nada, puedes dejarlo todo sembrado de esperanza. Pasaron los años, pero su figura no se desdibujó. Todo lo contrario. Cada acto de bondad, cada gesto solidario, era atribuido a lo que Emiliano hubiera hecho. Un grupo de jóvenes campesinos formó una cooperativa con su nombre, comprometidos con el trabajo justo, la ayuda mutua y el respeto por la tierra. En cada reunión, antes de comenzar, repetían en voz alta su lema: «Aquí nadie es más que nadie, aquí todos sembramos».
Incluso en tiempos difíciles, sequías, plagas o pérdidas, bastaba mirar al mezquite para recordar que los milagros no caen del cielo, se construyen con las manos. El espíritu de Emiliano se volvió brújula moral. Y aunque su cuerpo ya no caminaba entre los surcos, su ejemplo seguía guiando a cada niño, a cada agricultor, a cada alma que un día pensó rendirse. Porque su historia no terminó con su muerte. Su historia recién había echado brotes. Cada vez que una semilla es enterrada en los campos de ese pequeño pueblo, se repite un gesto silencioso. El campesino se detiene, cierra los ojos, mira al cielo y murmura: «Gracias, Emiliano». No es una oración religiosa ni un rito obligatorio. Es un acto de memoria, de reconocimiento a quien les enseñó que la tierra da más cuando se le ofrece. Amor, bajo ese cielo de Oaxaca, donde antes solo volaban aves y rezos solitarios, ahora vuelan sueños. Sueños sembrados con la certeza de que un niño huérfano, sin apellido ni fortuna, logró lo imposible solo con trabajo y fe. Y ese milagro cotidiano, esa transformación callada, se convirtió en la herencia más sagrada del lugar. Porque mientras haya manos dispuestas a sembrar, Emiliano vivirá. Y cada brote será su voz susurrando: «No te rindas, la tierra te ve». Una tarde, un joven visitante, recién llegado de la ciudad, se perdió entre los caminos del campo. Al encontrar el mezquite, se sentó bajo su sombra y observó el entorno. Vio a niños sembrando, a ancianos enseñando, a familias compartiendo lo que cosechaban. Se acercó a una mujer mayor y preguntó: «¿Quién fue Emiliano?». Ella no respondió de inmediato. Miró al horizonte, con los ojos brillando, y dijo: «Fue un niño que Dios no abandonó y que no nos abandonó a nosotros». El joven guardó silencio. Sintió que algo en su pecho se abría y entendió, sin necesidad de más palabras, que había llegado a un lugar distinto, un lugar donde los milagros no se gritaban, se cultivaban. Allí, bajo ese árbol testigo de tantas historias, juró que él también empezaría a sembrar. Y así, una vez más, Emiliano transformaba vidas, incluso después de su partida. En los aniversarios de su partida, el pueblo no guarda luto, celebra. Se preparan comidas comunitarias, se reparten semillas y se lee en voz alta la historia de Emiliano escrita por los propios niños. Cada año, una familia distinta se encarga de cuidar el mezquite como si fuera un altar sagrado. Nadie lo toca sin respeto, nadie pasa sin saludarlo. Incluso los más escépticos, los que no creen en santos ni milagros, reconocen que ese lugar tiene algo especial. Un anciano que vivió toda su vida en el pueblo confesó: «He visto muchas cosas, pero nada como lo que hizo ese niño. Nos enseñó a todos a creer, no en magia, sino en nosotros mismos, en nuestras manos y en Dios». Porque él era un puente entre el cielo y la tierra. En la actualidad, decenas de pueblos cercanos han adoptado tradiciones inspiradas en Emiliano. Las escuelas rurales dedican una jornada completa al Día del Sembrador de Fe. Los niños plantan sus propios huertos, escriben cartas de gratitud a la tierra y conocen la historia de aquel niño que no se rindió. En redes sociales se comparten frases suyas, acompañadas de fotos del campo floreciendo. Fe sin esfuerzo es solo deseo. La tierra se cuida como se cuida un corazón. Su nombre viaja más allá del valle que lo vio crecer. Pero lo más importante no es la fama, sino la semilla invisible que va germinando en cada niño que, enfrentando la adversidad, decide no rendirse. Porque Emiliano dejó algo más que frutos. Dejó una forma de vivir, una forma de amar, una forma de creer. Hoy, en el mismo rincón donde Emiliano fue abandonado, hay un mural pintado por jóvenes del pueblo. Se lo ve de espaldas, con el sombrero en la mano, caminando
entre surcos verdes, hacia un cielo dorado. Bajo la imagen una frase conmovedora: quien siembra con fe, cosecha eternidad. La gente se detiene frente a esa pintura y se queda en silencio. Algunos lloran, otros sonríen, y todos, sin excepción, se sienten parte de su historia, porque Emiliano no salvó multitudes ni construyó imperios, pero con sus manos pequeñas y su alma gigante redibujó el destino de un pueblo entero, y lo hizo sin pedir nada, solo con trabajo, solo con fe, solo con amor. Así, la historia de Emiliano sigue viva, no en los libros de historia, sino en cada surco trabajado con esperanza, en cada niño que elige creer, en cada campesino que, antes de sembrar, mira al cielo y recuerda. Él demostró que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que inspiras, que los milagros existen, pero no siempre caen del cielo. A veces brotan de la tierra, cuando alguien decide no rendirse. Y aunque Emiliano ya no camina por esos campos, su paso sigue firme en cada raíz, en cada oración, en cada corazón que late con la certeza de que un niño, solo con fe, puede cambiar su suerte y el mundo.